Buen día, Miss. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión que corresponde, agradeciendo a Dios permitirnos ejecutar esta 10ª semana con vida y salud, que es lo importante. El tema que vamos a efectuar son dos que guardan afinidad. Corresponde a ácidos y bases y equilibrio químico. De hecho, ya les estoy compartiendo mi pantalla. Los ácidos y bases tienen múltiples aplicaciones en todos los sectores, incluyendo el cotidiano. Trabajamos con muchas sustancias para consumo, como aplicaciones directas de limpieza, fármacos, en fin, nuestro mismo cuerpo produce sustancias ácidas y básicas. ¿Por qué es tan interesante conocer este carácter? Porque de alguna u otra forma podemos efectuar algunas regulaciones. Regulaciones de autocuidado, regulaciones en carácter o término industrial, entre otros factores. A pesar de que existen diferentes teorías que te permiten realizar una clasificación de estas sustancias, también es importante ver de qué forma podemos efectuar una aplicación en términos cuantitativos. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿O qué se entiende por acidez o basicidad? Estas son escalas, son rangos de pH que me permiten predecir el comportamiento de una sustancia para poder ver también los efectos que van a producir. La forma de poder cuantificar la acidez y basicidad existen diferentes maneras. Una de ellas, y la más importante, es a través de la escala de pH, que lo vamos a referir más adelante. Pero para poder brindar un concepto mucho más puntual, es interesante también establecer algunas de las teorías que aún mantienen vigencia y que te permiten realizar disoluciones o solvataciones para evaluar los mecanismos. Por ejemplo, como primera teoría se tiene establecida la teoría de Arrhenius. ¿Qué nos dice Arrhenius? Arrhenius caracteriza a una sustancia ácida como aquella que en solución acuosa tiene la capacidad de liberar iones hidróneo. ¿Y por qué libera iones hidróneo? Porque los tiene en su estructura. Bien, si regresamos un poco al tema de nomenclatura, cuando recién te presenté los compuestos inorgánicos y empezaste a estudiar toda la variedad de compuestos que se evalúan a este nivel, imagino que en algún punto llegaste y ahora, ¿qué hago para reconocerlos y no confundir las funciones? Porque llega un punto en donde ya estudias los óxidos, los anhídridos, hidróxidos, peróxidos, ácidos en todas sus variedades, los hidruros. Y ya una vez que tienes toda la teoría repasada, igual llega un momento en donde te preguntas, ¿qué hago para reconocerlos? Bien, y tratas de buscar alguna característica que sea muy puntual de cada uno. Cuando evaluaste los ácidos, te das cuenta, de hecho, aplicamos en términos indirectos la teoría de Arrhenius porque efectúas un reconocimiento de la sustancia. ¿Cómo lo reconoces? Bueno, yo me doy cuenta que es un ácido porque empieza con hidrógeno y porque es acuoso. Te lo comenté en su momento cuando evaluamos a los ácidos en términos de formulación. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos aplicando? De forma indirecta la teoría de Arrhenius. Bien, inicia con hidrógeno porque va a ser capaz de solvatarse en agua y liberar sus especies iónicas. HCl, pero es que Arrhenius, como
que no nos brinda mucho alcance, porque todo el mundo sabe que HCl es ácido clorhídrico. Entonces se puede inferir que es un ácido. ¿Qué aporte me está dando? Claro, eso lo sabemos ahora, porque tenemos las especificaciones y reglas de nomenclatura muy esclarecidas, pero eso, llevado hace algunos añitos, pues se intentaba predecir el comportamiento de las sustancias y asignarles alguna característica de reconocimiento. Bien, lo mismo sucede con el HNO3. Bien, ¿por qué es un ácido para Arrhenius? Porque tiene la capacidad de, cuando entra en contacto con agua, liberar sus especies iónicas, libera el ion nitrato y a los iones hidróneo. De la misma forma, una base. ¿Qué es una base de Arrhenius? Aquella sustancia que en solución acuosa libera iones OH. ¿Recuerdas cómo se llaman los OH? Estos compuestos los evaluamos. Son compuestos hidróxidos, ¿sí? Los mismos que caracterizamos también en el tema de nomenclatura. Bien, para Arrhenius, una base, un hidróxido, es aquel que tiene OH en su estructura y que al solvatarse en agua libera esos iones OH. Misi, acá está liberando dos, sí, porque es una base fuerte, libera todos los oxidrilos que tenga. El OH con carga negativa se llama ion hidroxilo u oxidrilo. Hidrógeno con carga positiva son los iones hidróneo, que lo puedes representar de esta manera o lo puedes hacer de esta otra. Ambas son equivalentes. Arrhenius sin duda nos establece lineamientos súper puntuales, básicos, sencillos de reconocer, que si no tienes un conocimiento en ello, fácilmente puedes adaptarte. Sin embargo, Arrhenius hay algunos detalles dentro de sus postulados que no puede predecir. Por ejemplo, yo te digo, bajo los términos de Arrhenius, ¿cómo puedes caracterizar esta sustancia? ¿Será un ácido? Bueno, no empieza con hidrógeno. Entonces, si no empieza con hidrógeno, no va a tener esos hidróneos para poder disociar. Tampoco tiene OH en su estructura para que disipe o libere los iones oxidrilo. Entonces, para Arrhenius este compuesto no tiene una clasificación congruente. Bien, y cuando empiezan a estudiar con mayor cautela algunos de los compuestos quedaban excluidas de esta teoría. Por esta razón es que surgen dos teorías más que no derogan a la de Arrhenius, sino que la complementan. ¿Cuáles son esas dos teorías? Tenemos la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. Bien, la de Lewis no la he considerado en el margen, ni teórico ni práctico, pero también es interesante. Él nos habla acerca de los electrones compartidos. Sí, tal cual cuando veíamos el tema de enlaces, por ahí te referí parte de su teoría. Pero sí vamos a evaluar la teoría de Bronsted. Hay algunas aplicaciones teóricas de teoría ecuacionaria. Para Bronsted, ¿qué es un ácido? Es aquella sustancia que tiene la capacidad de ceder protones. ¿Y qué es un protón? Hace referencia a los hidrógenos que van a presentar. ¿Por qué? Porque los hidrógenos son positivos, al igual que las cargas de protones. Mientras que la base es aquella sustancia que acepta ese protón. Mientras que el ácido dona el protón, la base acepta ese protón. Posterior, después de la flechita, en los productos, ¿qué validas? Los pares conjugados. Por ejemplo, si es un ácido, ¿qué me va a originar? Una base, pero no cualquier base, sino una base conjugada. Lo mismo, si es una base, ¿qué genera? Un ácido conjugado. Bien, y de esta manera vamos a ir alternando. Necesito evaluar el mecanismo, ver qué pasó. Así cuando evaluamos mecanismos para clasificar las reacciones químicas, lo mismo acá, solamente que son disoluciones, son solvataciones, son procedimientos muy prácticos. Aquí tengo otro caso para aplicar la teoría de Bronsted. Mira, en el producto tienes OH y en el reactante había agua. ¿Por qué de agua pasó a OH? Bueno, porque tenía dos hidrógenos, pero acaba de donar un protón. Acaba de regalar un hidrógeno. Si tenía dos, ahora tiene uno, con el oxígeno.
La sustancia que dona el protón se comporta como un ácido. Quien acepta ese protón es la base. En el producto se encuentran los pares conjugados de manera alterna. Si era ácido, ahora va a generar la base conjugada. Y si tenía un comportamiento básico, me va a generar el ácido conjugado. De esa manera vamos a poder predecir un ácido y una base. ¿Recuerdas que el amoníaco no tenía una clasificación específica bajo la teoría de Arrhenius? Bajo Bronsted ya. Y la puedo definir como una base. De hecho, el amoníaco es una sustancia básica, comprobado. Bien, bajo este mecanismo, inclusive hasta bajo la teoría de Lewis, también puedes concretarlo. Y con ello también realizamos una especificación importante. El agua es considerado como un solvente universal, lo mencionaba en el tema de soluciones, porque participa en múltiples reacciones de activación biológicas, bioquímicas o en procesos generales. De hecho, es vital para la existencia de todos los seres vivos. Dándole un carácter ácido básico, es considerado una sustancia anfótera, anfotérica o anfiprótica. ¿Qué quiere decir? Que en determinados mecanismos el agua puede actuar como ácido y en otros actúa como base. Es decir, puede donar protones o puede recibir protones. Va a depender del producto que se desea obtener o del mecanismo mismo. Aquí tengo una tablita tabulada para que te puedas dar cuenta de ese comportamiento ácido-base que se le otorga al agua por tener esa complejidad de propiedades. Observa. Hay que evaluar iones. Observa los iones. Hay que evaluar este de la parte intermedia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se combina con agua, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con el agua? ¿Dona o acepta el protón? En este caso está aceptando el protón. ¿Por qué? Porque el ion fosfato diácido va a donar su protón, se lo dona al agua. Como tenía 2, ahora va a tener 3 hidrógenos. ¿Por qué se carga de forma positiva? Porque está aceptando el protón. La sustancia que dona es el ácido, el agua recibe el protón, es la base, y empiezo a conjugar. Si tenía un comportamiento de ácido, ahora me origina la base conjugada. Y si el agua es base, me va a generar el ácido conjugado. Bien, un caso donde el agua tenga un comportamiento distinto, que sea el donante. Observa el último, con el ion fosfato. El agua aquí va a donar su protón. No puede ocurrir en sentido inverso porque el fosfato ya no tiene hidrógenos para donar. Lo único que le queda es recibir el protón que tiene el agua. El agua tiene 2 hidrógenos, uno cede, uno dona. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en fosfato ácido. La sustancia que dona es el ácido, quien recibe es la base. Y en el producto evaluamos si era base, el fosfato ahora se convierte en ácido conjugado. Y el agua, que es ácido, se va a formar base conjugada. En otras palabras, el agua lo vamos a constituir como una sustancia anfiprótica. Ya sabes por qué.
La acidez o basicidad de las soluciones se puede determinar haciendo uso de métodos característicos tanto en términos cualitativos como también en términos cuantitativos. En términos cualitativos, implica trabajar con soluciones en donde se agregue algunos indicadores que pueden ser líquidos o pueden ser sólidos y observar el viraje de color. ¿Qué es un viraje? Un cambio de color. Podemos aplicar indicadores como por ejemplo la fenolftaleína, podemos emplear el rojo de metilo, el papel tornasol, en donde según los virajes de color vamos a tener que estandarizar y determinar su carácter de la solución, es decir, si tienen un carácter ácido o en todo caso tienen un carácter básico. Solamente eso, por eso es cualitativo, solamente te va a marcar si es ácido o es básico. Mientras que si hago uso de métodos cuantitativos, aquí debo hacer uso de un instrumento de laboratorio. Ese instrumento de laboratorio se llama pHímetro o potenciómetro y me va a indicar a través de un visor cuánto es el valor del pH. Te va a indicar, tiene un pH de 7.5. Entonces tú lo interpretas, 7.5, ¿qué quiere decir? Que mi sustancia es básica. Te da un pH mucho más puntual en carácter o en términos numéricos. Bien, eso es lo que corresponde a la determinación de acidez o basicidad. Algunos de esos indicadores que mencionaba son la fenolftaleína y el papel tornasol. La fenolftaleína es un indicador líquido, tiene un aspecto muy parecido al agua. Le agregas unas gotitas a tu solución, unas pequeñas cantidades, y vas a observar si cambia o no cambia de color. Si se mantiene incolora es porque la solución es ácida, y si te cambia a un color rojo o grosella es porque la solución es básica. También podemos emplear el papel tornasol, que viene en dos presentaciones. El papel tornasol no es líquido como la fenolftaleína, es sólido, es papel. Tiene un aspecto muy parecido a la serpentina. ¿Has visto la serpentina de los cumpleaños? Muy parecido a ese papel. Vienen dos presentaciones, en color rojo y en color azul. De hecho, aquí te he preparado un cuadrito donde están los principales indicadores para que veas si cambian o no cambian de color. Y según el color tú vas adecuando la solución. Por ejemplo, el papel tornasol azul, en presencia de una sustancia ácida, cambia a un color rojo. Inclusive aquí se ponen a jugar ustedes con el papel tornasol. Este tipo de especificaciones que son analíticas las van a ver ya cuando ingresen a la universidad en reconocimiento aplicativo de algún curso de química. Pueden emplear cualquier papel. A veces lo que hacen ustedes es utilizar papel tornasol rojo en una solución ácida. ¿Y qué va a pasar? No cambia de color porque igual te tiene que dar rojo. Siempre da rojo el papel tornasol cuando hay presencia de un ácido. Si es que está en presencia de una base, lo que va a pasar es que vira azul. Si utilizas rojo, observas el cambio de color. Si empleas papel tornasol azul, permanece el color azul. ¿Son los únicos indicadores? No, de hecho hay muchos más. Tenemos, por ejemplo, el azul de bromotimón, que te habla el cuestionario, que también es un indicador. ¿Qué propiedades tienen los ácidos? En términos generales tienen sabor agrio. Precede del latín que significa acidus, del latín acidus que significa agrio, donde se realizan las primeras valoraciones, se establece un lineamiento de sustancias fuertes y débiles. ¿Te has dado cuenta que algunas sustancias puedes consumir y otras no? Tiene que ver mucho con la fortaleza que presenten dichas sustancias. Bien, en términos generales, las bases tienen un sabor amargo característico. Al igual que los ácidos en solución acuosa conducen la electricidad. ¿Y por qué la conducen?
Porque las bases, ¿qué liberan las bases? Las bases en su mayoría liberan iones oxidrilo. ¿Qué liberan los ácidos? Cuando están en contacto con agua en solución acuosa, liberan iones hidróneo. Entonces, estos solvantados, es decir, en solución acuosa, son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, ambos, ¿de acuerdo? Tanto ácidos como bases. Bueno, ya hemos visto los virajes de color en términos de indicadores, esas sustancias que te permiten predecir el comportamiento ácido-base, reaccionan con los ácidos para formar una sal más agua. De hecho, también te hablé acerca de las reacciones de neutralización. ¿Recuerdas en el tema 6? ¿Qué pasa cuando un ácido reacciona con una base? ¿Qué sucede? Me genera sal más agua, propio mecanismo de una reacción de neutralización. Lo vamos a volver a valorar en términos cuantitativos el día de hoy. Voy a volver a utilizar algunas formulaciones ya establecidas. Por ejemplo, si hay una reacción química y estoy tratando con soluciones, ¿qué va a cumplir? Como es una reacción, aquí no se cumple ecuación de dilución, pero sí se cumple equivalente químico, como te expliqué la semana anterior. Entonces puedo también utilizar número equivalente en gramo del ácido es igual al número equivalente en gramo ¿de quién? De la base. Volvemos a valorar. ¿Qué otras características tienen las sustancias ácidas y básicas? Te comenté que algunas de estas sustancias sí las puedo utilizar en términos directos, otras no. Unas las puedo consumir, otras les puedo dar otras aplicaciones. ¿Cuáles sí puedo consumir? Aquellas sustancias que tienen un carácter débil, tienen una constante de acidez limitada. Por ejemplo, se me antoja en este momento ceviche. Para preparar el ceviche, sí o sí tiene que tener una sustancia ácida, ¿sí? El limón. Entonces no pasa nada, al contrario. Los cítricos lo que nos aportan es un índice de vitamina y es muy bueno para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Excelente. Pero no cualquier ácido se puede consumir. Yo no puedo consumir ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido nítrico. Bien, ¿y por qué no se pueden consumir? Porque son aditivos químicos que tienen otras funcionalidades y porque tienen un carácter, en términos cuantitativos, de una constante de acidez alta. Entonces, ¿qué sí puedo? El vinagre. El vinagre lo utilizamos para nuestros alimentos, para los aderezos, ¿verdad? Entonces, ¿qué contiene el vinagre? El vinagre contiene una sustancia ácida orgánica. Vamos a hablar de estos ácidos carboxílicos, Dios mediante, la próxima sesión, en donde tienen en su composición un 5% de ácido acético, y por ser el ácido acético, este es un ácido débil, lo podemos consumir sin ningún problema. Las gaseosas también te van a conferir un pH ácido. Bien, por esa razón es que no es recomendable consumirlas de manera tan frecuente. Hay que equilibrar también nuestras bebidas. ¿Y en qué contiene la gaseosa? La gaseosa contiene ácido fosfórico. ¿Y eso es malo? Mientras no te excedas, no. Pero si lo vas a consumir de forma diaria, pues te va a generar alguna patología. Bien, las bases también tienen sus propias orientaciones. Tienen un sabor amargo. Cuando tú los palpas, te dan una sensación jabonosa en la piel. Podemos utilizarlas en fármacos como los antiácidos. Cuando tienes excesiva acidez, acudes a un antiácido o te medican un antiácido. La leche de magnesia, por ejemplo. O podemos verlo bajo un carácter aplicativo en los productos de limpieza. Cualquier producto de limpieza tiene un pH básico, cualquiera. Los limpiavidrios, el limpiatodo, jabones, detergentes, lejías, tienen un carácter básico. La fuerza de acidez me va a permitir dar una especificación respecto a cómo se disocia para llegar al establecimiento del equilibrio químico. Como te comenté, existen sustancias fuertes y existen sustancias débiles. En su mayoría, ¿cuál valoramos? Valoramos un poquito de ambas. Bien, pero las sustancias débiles tienden a disociarse de manera por etapas, de manera progresiva. ¿Okay? Mientras que las fuertes no, las sustancias fuertes liberan todo lo que tienen.
Su misma fortaleza hace que liberen todos sus iones en una primera fase. Bien, por ejemplo, el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Como es un ácido fuerte, entonces libera todo lo que tiene. ¿Y qué tiene? Tiene los iones hidronio y contiene los iones sulfato. Sí, pero es que no tiene un hidrógeno, tiene dos. Ah, verdad, voy a balancear. Ahí están sus dos hidrógenos. Y los va a liberar en esta primera etapa. Va a presentar una constante de acidez única, a pesar de tener dos hidrógenos. A diferencia, por ejemplo, del ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido débil, el que te decía que estaba en las gaseosas. Bien, entonces, no significa que el que tiene más hidrógenos es fuerte. No tiene nada que ver con ello, sino con su constante. Bien, de hecho, más adelante te voy a brindar una tabla para que puedas efectuar un reconocimiento de las sustancias fuertes. Sustancias fuertes son pocas. Más existen sustancias débiles. Entonces tú por exclusión vas a poder identificarlas. ¿Qué sucede con el ácido fosfórico? Igual, cuando entra en contacto con agua en solución acuosa, para alguna aplicación industrial, por ejemplo, va liberando sus iones de forma progresiva, no de manera tan abrupta como lo hace un electrolito fuerte. Por ejemplo, ¿qué libera? Libera sus iones hidronio y los iones fosfato. ¿Sí? Pero libera uno, le quedan dos en su estructura, de esta forma. Bien, ha liberado solamente uno, pero tiene tres, sí, pero es débil, no tiene esa fortaleza para poder disipar todo lo que tiene, como si lo hace un fuerte. Entonces, libera uno y le quedan dos en su estructura. Aquí tiene una constante de acidez. Para la siguiente etapa, lo mismo, va a liberar otro hidrógeno y tiene otra constante de acidez. En conclusión, el ácido fosfórico tendría tres fases de disociación. Bien, este tipo de casos los vas a valorar con mayor precisión cuando estés en la universidad y veas temas que tengan afinidad con ácidos y bases. Bien, yo me centro en los primeros casos. Esta tabla te permite efectuar un reconocimiento de los electrolitos fuertes. Como te das cuenta, son pocos, a diferencia de la gama de sustancias que existen. Todo lo que quede fuera de esta tabla lo vas a considerar como una sustancia débil. Yo te digo, mire, el ácido cítrico, ¿qué es? ¿Está aquí el ácido cítrico? No, no está. Entonces es un ácido fuerte, es un ácido débil. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son fuertes? Los que te menciono. El ácido perclórico, clorhídrico, bromhídrico, iohídrico, nítrico y sulfúrico. Son fuertes. En bases, para una mejor orientación, aquellas que se encuentran posicionadas en el grupo 1 y en el grupo 2 A de la tabla periódica. Hidróxido de litio, sodio, potasio, calcio, estroncio y bario. Bien, cualquier sustancia excluyente, ya sabes, lo consideras como un electrolito o sustancia débil. Dentro de los métodos estándares analíticos cuantitativos, hacía mención que podemos emplear el potenciómetro o típicamente conocido como pHímetro. Este es un instrumento de laboratorio que se emplea para determinar el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Es súper práctico, es como medir la temperatura. Solamente basta con tener contacto la solución con los electrodos. Se transduce la información y posteriormente se refleja el valor del pH asociado con mucha precisión. Tú lo adecuas si quieres una décima o 2 décimas para ese carácter cuantitativo. El grado de acidez se va a cuantificar a través de un lineamiento básico. Ese lineamiento básico se encuentra en el conocido producto iónico del agua, ya que el agua participa en gran parte de las solvataciones. ¿Qué se concluye? Que la concentración de iones hidronio es equivalente a la concentración de iones oxidrilo, y esto es 10 a la menos 7. De ahí surge el producto iónico del agua, característico como si multiplicas 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, te queda 10 a la menos 14. Bien, en caso quieras referir una concentración con otra. Lo que sí vamos a emplear es cómo cuantificar el pH. ¿Qué es el pH? El pH significa potencial de iones hidronio y te permite predecir el carácter de acidez o basicidad. Bien, ¿cómo lo cuantificas? A partir del logaritmo negativo. Este es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidronio.
¿Qué pasa si es que ya tienes el pH? ¿Puedes encontrar los iones hidróneos? Claro, ustedes dominan muy bien su mate. ¿Cómo? A partir del antilogaritmo. Entonces, la concentración de iones hidróneos será 10 elevado al menos valor del pH. ¿Cuál voy a utilizar? Ambas. Voy a determinar concentraciones y voy a determinar pH. Asimismo, estas concentraciones tienen que ver con el tema anterior, sí, porque esta es una unidad de concentración. ¿Cuál de toda la variedad que evaluamos? Esta es concentración molar. Vas a trabajar con molaridad. ¿Recuerda las unidades de molaridad? Mol entre litro. Miss, pero es que el ejercicio me da en normalidad. No te preocupes, tú ya evaluaste y estudiaste tus temas como corresponde. ¿Cómo se relaciona la normalidad y la molaridad? En términos sencillos. Normalidad, ¿a qué es igual? A tita por la molaridad. Ya, pues si te están dando la normalidad, divídela entre tita y habrás calculado la molaridad. ¿Ok? Y de esta manera trabajas con la unidad respectiva. Así como puedes determinar el estándar de pH, puedes hacerlo con el pOH. ¿Qué es el pOH? Potencial de iones oxidrilo. ¿Cómo lo calculas? De manera análoga al pH. Esto es igual al menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilo. En términos teóricos, ¿cuánto suma pH más pOH? Debe de sumar el valor total de la escala, es decir, 14. Esta ecuación la voy a estar usando en gran parte de los ejercicios. Si encuentro el pH por diferencia, habré calculado el pOH o viceversa. Aquí está el producto iónico del agua que les hablaba ahora. 10 a la menos 14, y es que cada concentración equivale a 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 sale el producto iónico del agua. A veces se emplea. De manera particular, hoy no lo voy a usar, pero lo dejo como referencia. La escala del pH permite asociar valores estándares desde 0 con un máximo de 14. Esta es la escala de pH. Un término medio de 7, de tal manera que aquellas soluciones que se encuentren en una escala entre 0 a 7 serán disoluciones ácidas. Punto central, disoluciones neutras, pH 7, y entre 7 y 14, disoluciones básicas. No significa que solamente aquí voy a tener que trabajar con ácidos, no, porque recuerda que las sustancias se encuentran como mezclas. O sea, yo puedo mezclar múltiples sustancias y voy a tener un pH resultante. Ese pH es el que yo voy a valorar. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que mezclas un ácido y una base. Se van a neutralizar, claro, pero siempre va a conferir según las cantidades. Por eso es que ya hemos evaluado el tema de soluciones. Necesito ver qué es lo que se encuentra en mayor o en menor cantidad. Bien, lo que se encuentra en menor cantidad lo asociamos como reactivo limitante, o es el reactivo limitante. El reactivo limitante tiene la característica de consumirse en su totalidad. ¿Por qué? Porque se agregó un poca cantidad. Mientras que el reactivo en exceso, se termina el reactivo limitante y me queda una cantidad de reactivo. Voy a trabajar con esas moles en exceso. ¿Y para qué? Para poder predecir si es que estas moles en exceso, ¿qué hay más? ¿Hay más hidrógenos o hay más OH? Si la respuesta es hay más hidrógenos, entonces mi disolución es ácida. ¿Y qué calculo? pH. Caso contrario, hay más OH, entonces ¿qué va a pasar? Mi disolución es básica. ¿Y qué calculo? pOH. Bien, de esa manera, esa es la directriz o el enfoque que le vamos a dar en los ejercicios. ¿Ok? Voy a trabajar con estas moles en exceso. Ya sabes, el exceso me va a permitir predecir la acidez o basicidad en términos cuantitativos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, jóvenes, referente a el tema de ácidos y bases? Ok. Perfecto, entonces evaluemos ahora el tema de equilibrio químico.
El tema de equilibrio químico aplica cuando las sustancias entran en un contacto directo y necesito efectuar controles. Las sustancias no se mezclan por mezclar, no se combinan por combinar. Simplemente realizo unas valoraciones hasta la obtención de productos. El manejo de sustancias requiere controles específicos en carácter de moles, de presiones, de temperaturas, concentraciones, presiones parciales, referidos ya a un enfoque cuantitativo en un término industrial. Es así como surgen las orientaciones del equilibrio químico. De manera particular, ¿en cuáles nos vamos a enfocar? Así, súper puntual. Vamos a hacerlo en términos de concentraciones y presiones. Por ejemplo, las sustancias que empiezan a coexistir, empiezan a realizar una combinación, lo hacen para llegar al establecimiento de un equilibrio molecular. Y es aquí donde se permite ese punto estratégico para que se generen los productos de interés. Pero para que esto suceda necesito realizar buenas dosificaciones, necesito que las temperaturas sean óptimas, requiero predecir el estado de agregación de las sustancias que van a intervenir. Son muchas características, de hecho este es un tema muy complejo que evaluamos de manera muy superficial a nivel preuniversitario. El equilibrio químico cuando se suscita, por ejemplo, acá tengo una reacción entre el hidrógeno y el yodo. En términos cuantitativos, el hidrógeno se agrega en menor cantidad, por lo tanto va a actuar como reactivo limitante. Llega un momento donde se consume, pero como el yodo se agregó en mayor cantidad, se va a comportar como reactivo en exceso. Y este es el que me va a permitir predecir el establecimiento de las características finales, hasta evidentemente la formación de los productos. En este caso sería la obtención del producto de interés, que sería el yoduro de hidrógeno. En términos referenciales, vamos a estar en el cuestionario evaluando características de constantes. Estas constantes son diversas. Por ejemplo, podemos hablar en términos de concentración, como esta que te estoy mostrando, que es Kc. ¿Qué te indica? Constante de concentraciones. Puedo calcular Kp, constante de presiones parciales, Ka, constante de acidez, Kb, constante de basicidad, Kw, constante del producto iónico. Son las principales referidas a las reacciones químicas. ¿Qué es lo que tienes que ver antes de ir a valorar una constante? Necesitas observar de manera detallada y rápida cómo se encuentra dispuesta tu reacción. Es decir, ¿está balanceada? No, no está. Ok, efectúo el balance. ¿Me va a quitar tiempo? ¿Es necesario? No son reacciones que vas a balancear por ion-electrón, imposible. Son reacciones por tanteo. ¿Por qué? Me van a interesar los coeficientes estequiométricos para hacer cálculos directos y para realizar una cuantificación de la constante. Además, necesito que observes el estado de agregación de las sustancias. ¿Qué implica? Si esa sustancia es sólida, es líquida, es acuosa o es gaseosa. ¿Por qué? Porque todas las sustancias no ingresan para el cálculo del establecimiento del equilibrio químico. ¿Quiénes sí, quiénes no? Van a participar, por eso te estoy colocando aquí. Atención. Bien, atención, no todas las sustancias participan en el equilibrio. ¿Quiénes sí? Los gases y las sustancias acuosas. Ellas sí. Generalmente trabajamos con sustancias gaseosas, pero también si hay un acuoso lo consideras. ¿Quiénes no? Los que sobran, los sólidos y los líquidos. Ellos no participan en el equilibrio. Entonces, ¿qué hago? ¿Los consideras? Constante, valores de 1. No consideras ninguno de los datos. En este tema, esta semana que corresponde, no he considerado estas sustancias, pero sí he visto que a veces te las incluyen en las reacciones para ver, inclusive hasta te dan su dato para ver si es que la consideras. Algún distraído reemplaza el valor. Bien, pero hay que tener muy esclarecidos los conceptos. ¿Cómo vas a determinar el valor de Kc? ¿A qué es igual Kc? Kc significa constante y C concentraciones. Vas a poner todo en función a las concentraciones. Pero en términos generales serán productos entre reactantes elevado a sus coeficientes estequiométricos de las sustancias que sí participan, ¿va? Entonces,
¿Quiénes son mis productos? Concentración de la sustancia C elevado a su coeficiente C por la concentración de la sustancia D elevado a su coeficiente D entre la concentración de la sustancia A elevado a su coeficiente A. Multiplico por la concentración de la sustancia B elevado a su coeficiente B. Entonces, acabo de determinar Kc en términos generales. Por acá tengo un caso de una reacción química. Evalúas. ¿Todos participan? Sí, porque todos son gases. El yodo, el hidrógeno, el yoduro de hidrógeno, todos son gases. Entonces, productos entre reactantes elevado a sus coeficientes. ¿Quién es mi producto? El yoduro de hidrógeno. Concentración del yoduro elevado a su coeficiente 2 entre concentración del hidrógeno elevado a su coeficiente que es 1 por la concentración del yodo elevado a su coeficiente que es 1. Entonces, acabo de determinar el valor de Kc. ¿Qué otra constante? Puedo determinar Kp. ¿Qué significa Kp? ¿Qué significa Kp? K significa constante y P presiones parciales. Entonces, asumiendo que todas las sustancias son gaseosas, todas participan en el equilibrio. Bien, vas a poner en función de las presiones parciales. De la misma forma, productos entre reactantes elevado a sus coeficientes. Pero ya no trabajas con concentraciones porque es Kp, sino lo vas a poner en referencia de las presiones parciales. Será entonces presión parcial de la sustancia C elevado a su coeficiente C por la presión parcial de la sustancia D elevado a su coeficiente D y lo divides entre la presión parcial de A elevado a su coeficiente A y la presión parcial de B elevado a su coeficiente B en términos generales. Las dos principales valores de constantes se encuentran relacionadas, así como se relaciona la molaridad con la normalidad, puedo también asociar las constantes. Puedo relacionar Kp y Kc. ¿Cómo se relaciona? Kp es igual a Kc por RT elevado a la variación de moles. Este RT, de hecho, aquí te estoy colocando un poquito la demostración, si eres autodidacta, excelente, pero se despeja a partir de la ecuación universal de los gases ideales, a partir de Pavito Ratón. Significa que esta RT corresponde a las mismas variables. R es la constante universal, que trabaja generalmente con 0,082 cuando la presión está en atmósferas. T es la temperatura, ya sabes que tienes que trabajarle en grados Kelvin, sumarle 273 si lo amerita. Y este delta de N es lo nuevo. Delta de N significa variación de moles. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que observar tu ecuación y vas a restar moles de los productos menos moles de los reactantes. Entiéndase que estas moles son estequiométricas. En otras palabras, son los coeficientes de la reacción química que te den. Súmala de los productos y restas con la sumatoria de los reactantes. Pero es que me dio negativo. No importa, es una variación, puede ser positivo o negativo. Estoy en problemas, me dio 0. No importa, al contrario, mejor si te da 0 porque vas a evitar el cálculo. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, ¿qué vas a obtener? Que Kp tiene un valor equivalente a Kc. ¿Puede existir eso? Claro, de hecho es lo que vamos a ver en el cuestionario. Con esto estaría consolidando la teoría. El grado de disociación o ionización que se expresa generalmente con una letra alfa, aunque yo lo hago con una letra X, ya depende de cada uno, pero lo dejo en margen referencial bibliográfico. Para llegar a la interpretación de esta constante de ionización o grado de disociación, vas a tener que establecer las 3 etapas del equilibrio. Bien, te he hablado de equilibrio y constantes, pero para llegar al equilibrio necesito 3 etapas operacionales. La primera es el inicio.
Posteriormente la fase de cambios hasta llegar a tu etapa de equilibrio. Bien, generalmente, ¿qué es lo que te da el ejercicio? Te va a brindar los datos iniciales. Bien, en términos de concentración o moles. Bien, vas a tener entonces tus datos iniciales, tu concentración inicial. Imagínate que te den 1 molar. En la fase de cambio te pueden dar este grado de disociación en términos de porcentaje. Supongamos que te den un 20%. ¿Cómo interpretas el grado de ionización? 20% es 20 entre 100 de mi concentración inicial. Este siempre se pone en función a la concentración inicial, siempre, por 1. Entonces, ¿cuánto te daría? 20 entre 100, 2 entre 10, 0,2. Ya tienes tu cambio. Esto va a participar aquí. Negativo en el reactante, porque los reactantes se consumen. Y positivos en los productos, porque se generan. Además, la fase de cambio siempre va a guardar una proporcionalidad con los coeficientes estequiométricos. Aquí no te cambian porque los coeficientes son 1, son proporcionales a 1 mol. Pero vamos a trabajar también con reacciones donde los coeficientes son diferentes a 1. Y tienes que tener cuidado en esta fase de cambio, afectarlo por ese coeficiente o llevarlo a esa proporción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te dan grado de ionización lo interpretas directamente en el cambio y cuando no, le asumes variables, menos X, más X y más X. Va a depender de los datos o especificaciones que de aquí valoremos. ¿Cómo estableces el equilibrio? Muy práctico, sumas o restas. ¿Qué cosa? Las dos fases anteriores. Te quedaría, por ejemplo, en este caso 1 menos 0,2 te quedaría 0,8. Por acá te quedaría 0,2 y 0,2. Un caso hipotético. Bien, y de esta manera, si ves que tu reacción libera iones hidronio, puedes vincularlo con la constante de acidez. Si ves que libera OHs, lo vas a vincular con la constante de basicidad. Y el cálculo es exactamente el mismo. Productos entre reactantes elevados a sus coeficientes. Ve si te dan concentraciones o te dan presiones. Con eso estoy concluyendo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud, jóvenes? Referente a los temas. No, ninguna. Ok, perfecto, gracias. Entonces, si no hay dudas, minimizamos. De hecho, esta parte la voy a maximizar de aquí en el cuestionario porque necesito datos puntuales. Número 1. Indicar verdadero o falso según corresponda para cada enunciado. Primera proposición. Según Arrhenius, todo ácido es aquella sustancia que al disolverse en agua produce iones hidronio. Claro, Arrhenius te plantea, un ácido es aquel que libera iones hidronio y una base aquella que libera iones oxidrilo. Evaluamos como primera teoría, esto es verdad. Siguiente. Las sustancias que reciben un protón se pueden llamar base de Arrhenius. Cuidado con confundirme las teorías. Arrhenius no trabaja con protones. Arrhenius trabaja con hidrógenos y con OHs. ¿Quiénes trabajan con protones? Son Bronsted-Lowry. Bien, esa es la segunda teoría. Por lo tanto, esto es incorrecto, falso. Por último, el agua es una sustancia que actúa siempre como base. Según la teoría Bronsted-Lowry, el agua siempre base, bueno, en algunos casos sí es base, pero en otros también actúa como ácido, ¿recuerdas? ¿Cómo se llama ese carácter del agua? El agua es considerada una sustancia anfotérica, anfótera, anfiprótica, porque tiene ese comportamiento dual. A veces acepta protones o a veces los dona. A veces es ácido y en otras es una base. Esto es incorrecto. Respuesta, verdadero, falso. Falso. Número 2. Señale las proposiciones verdaderas o falsas según corresponda. Primera.
Según teoría de Arrhenius, el hidróxido de aluminio es considerado una sustancia ácida. ¿Es una sustancia ácida o básica? Según Arrhenius es básica. ¿Por qué? Porque libera iones oxidrilo. Por lo tanto, no es ácido. Esto es incorrecto. Siguiente. Una base, según Bronsted, es toda sustancia que dona exclusivamente un protón en solución acuosa. ¿Cómo son las bases de Bronsted? No donan. Las bases de Bronsted son las que aceptan el protón. Esto es falso. Por último, el agua es una sustancia anfibrótica, es decir, se puede comportar como una base o un ácido Bronsted-Lowry. Claro, ese sí ya lo hemos descrito, inclusive hasta con casos. Cuando acepta el protón y cuando lo dona. Esto es verdadero. Respuesta: falso, falso, verdadero. Número 3. Una solución de ácido acético CH3COOH 0,1 molar está disociada en 1%. Determinar el pH de la solución. Tengo el ácido acético que se disocia en sus especies iónicas, ion acetato y el ion hidróneo. Esta concentración que me están dando, a pesar de que no son muy específicos, siempre son concentraciones iniciales, a menos que te digan lo contrario, que te lo refieren como concentraciones en el equilibrio, pero no lo hacen, así que lo voy a asignar como concentración inicial. En la fase de cambio voy a tener que interpretar esta disociación del 1%. ¿Cómo interpreto el 1%? 1 entre 100. Siempre la disociación o ionización se pone en función a la concentración inicial, que es 0,1. Te quedaría 10 a la menos 1 entre 10 al cuadrado, 10 a la menos 3. Esto viene acá a la fase de cambio. 10 a la menos 3, negativo porque se consume y positivo porque se genera. Como los coeficientes son 1, no te va a afectar en etapa de cambio. ¿Qué me interesa? Me interesan los hidrógenos porque me piden el pH. Así que me centro en este. ¿Qué voy a tener al final? Lo mismo. Si sumo me queda lo mismo. 10 a la menos 3. Calculo el pH menos logaritmo de esta concentración, 10 a la menos 3. Función logarítmica, menos 3 por menos 1, 3. 3 por el logaritmo de 10. Logaritmo de 10, 1. 1 por 3, respuesta 3. Número 4. 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,001 molar y 150 mililitros de hidróxido de sodio 0,0025 molar se mezclan y se obtiene una solución cuyo pOH es, te piden el pOH, te dan como dato el logaritmo de 1,1. ¿Qué se va a combinar? El ácido con una base. Ya sabes que se origina una reacción de neutralización, te piden el pOH de toda la solución. ¿Qué es lo que necesitamos? Determinar qué es lo que prevalece, si hay más cantidad de hidrógenos o hay más cantidad de oxidrilos. ¿Cómo lo vamos a determinar? A través del reactivo limitante o el reactivo en exceso. Calculamos las moles para cada uno, pero vamos a aplicar definición de molaridad. ¿Recuerdas? Molaridad es moles entre volumen, entonces las moles será molaridad por volumen. Calculamos esas moles. Molaridad 0,001, que es 10 a la menos 3 mol entre litro. Por el volumen hay que transformarlo a litros. Acuérdate que molaridad siempre trabaja en litros. Entonces, entre 1000, 0,1 litro. Simplificas unidad, te queda 10 a la menos 4 moles. Lo mismo para el OH. Tengo los mismos datos, molaridad y volumen. Multiplicamos. Corremos la comita decimal un espacio para darle la misma forma de la base. 3,75 por 10 a la menos 4 mol. ¿Para qué? Para poder comparar en términos directos. ¿Qué es lo que se encuentra en más cantidad? Lo que se encuentra en mayor cantidad son los OH. Entonces, este va a ser el reactivo en exceso. Quiero saber qué tanto reactivo en exceso hay, porque con eso es lo que me va a determinar la concentración de iones oxidrilo para el cálculo del pOH. Siempre se trabaja en estos ejercicios tipo con el exceso. ¿Por qué? Porque lo que hay hasta el final del proceso me va a determinar si la solución sigue siendo ácida o es básica. Bien, entonces complementamos. ¿Cuánto hay en exceso? La diferencia, 3,75 por 10 a la menos 4 menos 10 a la menos 4. Me queda 2,75 por 10 a la menos 4 moles. Lo divido entre el volumen de toda la solución, de toda la combinación. ¿Cuánto se combinó? 0,1 más 0,15, 0,25 litros.
Efectúo y me queda 1,1 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué es esto? Concentración de OH, que calculo el pUH, menos logaritmo de la concentración de OH. ¿Cuánto es esa concentración? 1,1 por 10 a la menos 3. ¿Qué te va a quedar? Menos 3 por menos 1, 3. 3 por el logaritmo de 10, que es 1, menos el logaritmo de 1,1, que te lo doy, 0,04. 3 menos 0,04, respuesta 2,96. Número 5. Una muestra de hidróxido de sodio contiene 0,311 gramos. Al disolverla con agua, requirió 46,1 mililitros de ácido sulfúrico, 0,122 normal, para neutralizar el hidróxido de sodio de la muestra. Hallar el porcentaje de hidróxido de sodio en la muestra. Entonces, como es una reacción ácido-base, lo que se forma es sal más agua. Si quieres balanceas, pero el principio, por los datos y especificaciones que tenemos, voy a encontrar la masa del hidróxido para posteriormente calcular el porcentaje. Como tengo normalidad y volumen del ácido, voy a aplicar equivalente químico. ¿Por qué? Porque el cambio asociado es un cambio de esa naturaleza químico. Número equivalente en gramo de la base es igual al número equivalente en gramo del ácido. Me va a quedar masa por tita entre peso molecular igual a normalidad por volumen. Entonces, la masa del hidróxido es lo que quiero calcular. El tita, como tiene un solo OH, tita vale 1. Lo divido entre el peso molecular. ¿Cuánto pesa el hidróxido? El sodio pesa 23. El oxígeno 16 más 1, 17, me da 40. Igual a la normalidad 0,122 por el volumen en litros. Divide entre 1000, te queda 0,0461. El 40 pasa a multiplicar y la masa me queda 0,225 gramos. Calcula el porcentaje de hidróxido en la muestra. Será masa de este hidróxido entre la masa de toda la muestra por 100. O si no, haces tu reglita de 3. La masa de mi muestra es el 100%. ¿Qué porcentaje me representa este hidróxido? Te va a dar exactamente lo mismo. Respuesta 72,3. Número 6. Calcular el pH de una solución de amoníaco 0,5 molar, cuya constante de basicidad es igual a 1,8 por 10 a la menos 5, el logaritmo de 3 es 0,48. No te estoy dando la ecuación, de hecho la hemos visto también en la parte teórica. El amoníaco, cuando se disocia en agua, se aplica el principio de Bronsted, en donde el agua es quien dona un protón y se convierte en ion amonio. Y el agua se transforma en iones oxidrilo. ¿Y por qué de esta forma? ¿Y por qué no en sentido inverso? Porque me hablan de una KB. El medio en el cual se tiene que generar es un medio básico y es la única manera de que me genere iones oxidrilo. Un poco para que te orientes con las reacciones. ¿Cuánto me están dando al inicio? 0,5 molar. No me hablan nada acerca de la disociación o ionización, por lo tanto le atribuyo o le asigno una variable x, menos x al reactante porque este se consume y más x en el producto porque se genera, más x y más x. ¿Cuánto me va a dar en el equilibrio? 0,5 menos x, x y x. KB, hago uso de este dato. KB es 1,8 por 10 a la menos 5. Por definición es productos entre reactantes. Como sus coeficientes son 1, no te afectan. X por x, x al cuadrado entre 0,5 menos x. Si intentas darle solución así en estos términos, se te va a originar una ecuación cuadrática y por ahí se vuelve un poco tedioso el cálculo. Sin embargo, tenemos un salvavidas, una regla. ¿Qué me dice esa regla? Cuando tengas constantes, cualquiera que sea la constante, y esta es pequeña, tiene un valor pequeño, entonces puedes omitir la variable x, esta x, no todas, porque si no, no tiene razón de ser el problema, solo esta x. Pero defina el término pequeño, porque pequeño es relativo. Claro, puede estar en orden, por ejemplo, de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, o estándares mucho más pequeños aún. Este es un valor pequeño, por lo tanto, voy a considerarlo constante este valor, muy poco significativo, muy pequeñito, así que no lo voy a tomar en consideración. Me quedaría solamente 0,5. Pasa a multiplicar, le corro la coma decimal un espacio, lo dejo como entero para que sea más práctico sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9,3, de 10 a la menos 6, 10 a la menos 3, y acabo de calcular x. ¿Qué es x?
X es la concentración de oxidrilos. Por lo tanto, si encontré los OH, voy a poder calcular pOH con la función logarítmica negativa, menos logaritmo de esta concentración. Te va a quedar menos 3 por menos 1, 3. 3 por el logaritmo de 10, más por menos, menos el logaritmo de 3. Logaritmo de 10 es 1, 1 por 3, 3, menos el logaritmo de 3, 0,48. Esta diferencia es 2,52. ¿Qué te piden pH? En teoría sabes que pH más pOH suman 14. Entonces el pH será la diferencia. 14 menos 2,52. Es decir, 11,48. Número 7. Calcular el pH de una solución acuosa de hidróxido de calcio 0,05 molar a 25 grados Celsius. Hay que disociar el hidróxido de calcio. Cuando entra en solvatación con agua, es decir, en solución acuosa, libera sus iones. Como es una base fuerte, libera todo lo que tiene calcio y los dos OH. ¿Qué concentración me están dando? 0,05 molar. Esta es la concentración inicial. Los electrolitos fuertes tienen la particularidad de disociar todo lo que tienen. Es decir, en la fase de cambio libera todo lo que tenía inicialmente. 0,05. Pero esto es proporcional para una mol. Acuérdate que el cambio va en función del coeficiente estequiométrico. Calcio también, su coeficiente es 1. Misma solvatación o disociación, 0,05. Negativo porque se consume, positivo porque se genera. Positivo porque se genera. Pero ahora tengo que multiplicarlo por 2 porque es proporcional al coeficiente. 2 por la disociación, que es 0,05 molar. ¿Cuánto me va a quedar al final? En OH, 2 por 0,05, 0,1 molar, que es 10 a la menos 1. ¿Y por qué me centro en este? Porque me piden el pH. Entonces, para encontrar el pH, primero voy a calcular el pOH, ya que tengo concentración de oxidrilos. pOH es menos logaritmo de esta concentración, que es 10 a la menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. 1 por el logaritmo de 10, que también es 1. 1 por 1, 1. Si el pOH es 1, el pH será la diferencia, 13. Número 8. Calcula la concentración del ácido clorhídrico en el estómago de una persona en gramos por litro, si el pH promedio del jugo gástrico es 2. Como ya tengo el pH, entonces voy a aplicar el antilogaritmo para poder encontrar la concentración de hidrógenos. Será 10 elevado a la menos pH, que es 2. ¿En qué unidad? Ya sabes que la concentración se da en molaridad, es decir, mol entre litro. Esta concentración de hidrógenos, cuando se disocia el ácido clorhídrico, es un ácido fuerte, libera todo lo que tiene, hidrógenos y cloro. En conclusión, la concentración de hidrógenos es la misma que la del ácido. Entonces, son equivalentes. Ya tengo la concentración del ácido clorhídrico, pero lo tengo en mol por litro. A mí me lo piden en gramos entre litro, por eso voy a aplicar la definición de mol para realizar la transformación. ¿Cuánto pesa el HCl? El hidrógeno pesa 1, el cloro 35,5 me da 36,5. Un mol de ácido pesa 36,5 gramos. Simplifico mol, ahora sí ya lo tengo en las unidades correctas. Gramos entre litro. Corro la comita decimal 2 espacios y la respuesta es 0,365. Número 9. ¿Cuál es el pH de una solución preparada por la mezcla de 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,005 molar con 400 mililitros de cloruro de sodio 0,02 molar? Generamos la reacción, es atípica porque no es neutralización, es un ácido con una sal. Me piden el pH de la solución. ¿Quién me va a modificar? ¿Quién me va a conferir iones para el cálculo del pH? El ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque este libera iones hidróneo. Esta es una sal neutra, no confiere ningún tipo de ion. Entonces, las moles me las va a proporcionar el ácido y el volumen de la solución sí lo considero de ambos, porque son las sustancias que van a interactuar. Entonces, ¿cuánto voy a tener de volumen de solución? 100 más 400, 500 mililitros. Medio litro, es decir, 5 por 10 a la menos 1. Ahora me falta calcular las moles del ácido. Molaridad por volumen. El volumen transfórmalo a litros. Será 0,1 litro. Simplificas, unidad volumétrica, te queda 5 por 10 a la menos 4 moles. Vuelves a calcular la nueva concentración de hidrógenos en toda la solución. Será moles de hidrógeno
5 por 10 a la menos 4 moles, entre el volumen de la solución, 5 por 10 a la menos 1, simplifico 5, me queda 10 a la menos 3 molar. Con esta concentración de hidrógenos puedo calcular el pH, menos logaritmo de 10 a la menos 3. Menos 3 por menos 1, 3. 3 por el logaritmo de 10, que es 1, 1 por 3, 3. Número 10. Determine el pH de una solución de HNO2 0,02 molar, cuya constante ácida es 4,5 por 10 a la menos 4. El logaritmo de 3, 0,48. Hay que generar la disociación de este ácido, los iones hidrógeno más el ion negativo. La concentración que te dan ya sabes que es inicial, menos X en el cambio, más X y más X, ya que sus coeficientes son 1. ¿Cuánto vas a tener en el equilibrio? 0,02 menos X, X y X. Hay que aprovechar el dato de la constante de acidez. ¿Cuánto? 4,5 por 10 a la menos 4. Por definición es concentración en los productos entre reactantes, pero observa la constante. La constante tiene un valor pequeño, puedes omitir esta X para que el cálculo sea más rápido. Entonces te quedaría X por X, X al cuadrado entre 0,02. Vas a multiplicar, sacas raíz cuadrada y te queda 3 por 10 a la menos 3 el valor de X. ¿Y qué es X? La concentración de hidrógenos. Puedes determinar el pH, menos logaritmo de esta concentración. Menos 3 por menos 1, 3 por el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 3. El logaritmo de 10 es 1, 1 por 3, 3, menos el logaritmo de 3, 0,48. La diferencia te da 2,52. Número 11. La constante del equilibrio a 150 grados Celsius y 200 atmósferas es 0,55. ¿Cuál es la concentración del amoníaco cuando las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno en el equilibrio son 0,20 mol por litro y 0,10 mol por litro respectivamente? Ya tengo estas concentraciones en el equilibrio del hidrógeno y del nitrógeno. Me piden la del amoníaco. Aplico Kc porque ya lo tengo también, 0,55. Por definición es producto elevado a su coeficiente X elevado al cuadrado entre reactantes del hidrógeno, su concentración es 0,1 elevado al cubo por la concentración del nitrógeno, que es 0,2 elevado a la 1. Multiplicas, sacas raíz cuadrada y la respuesta es 0,01. Número 12. Cuando reaccionan 20 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal con 30 mililitros de ácido nítrico 0,1 normal, se forma una solución cuyo pH es el logaritmo negativo de lo que te piden es la concentración de hidrógenos. Muy parecido a un ejercicio anterior, pero te daban la molaridad, ahora te están dando la normalidad. Ácido más base, reacción de neutralización. El volumen de la solución será el total de ambas sustancias, 20 más 30, 50 mililitros. Un litro tiene 1000 mililitros, entonces divides entre 1000, te queda 5 por 10 a la menos 2 y corres la coma decimal. Ya tienes el volumen. ¿Cuánto es el valor del tita? La idea es transformar la normalidad a molaridad y calcular las moles de cada uno de ellos. Trabajar con el exceso y determinar esa concentración de hidrógenos. Bien, entonces, ¿cómo calculo las moles de hidróxido? A partir de la molaridad. ¿Cuánto vale el tita para el hidróxido? 1. ¿Por qué? Porque tiene solo un OH. Entonces, en el ácido nítrico, ¿cuánto vale el tita? También vale 1 porque tiene un hidrógeno. En conclusión, molaridad y normalidad para estas sustancias es lo mismo. 0,1 molar. Por el volumen hay que transformarlo a litros. Entre 1000 es 0,02. Simplifica unidad y te queda 2 por 10 a la menos 3 moles. Ahora calculo las moles del ácido. Molaridad por volumen. El volumen entre 1000, 0,03. Simplifico y te queda 3 por 10 a la menos 3. ¿Quién se encuentra en mayor cantidad? El ácido. Por lo tanto, su concentración será mayor que la de los OH. Voy a poder determinar la concentración de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero primero calculo las moles en exceso que hay. ¿Y por qué no trabajo con todas las moles? Porque dentro de estas moles está el reactivo limitante y el reactivo limitante se consume. Entonces, si algo se consume ya no está al final del proceso. Yo me quedo solo con ese exceso, con lo que quedó hasta el término del proceso mismo. Por eso es que resto.
3 por 10 a la menos 3 menos 2 por 10 a la menos 3, me queda 10 a la menos 3. Esa es la cantidad que me va a permitir determinar el pH. ¿Ok? Entonces, como es concentración de hidrógenos, lo divido entre el volumen de toda la solución y he calculado la concentración de hidrógenos de mi solución resultante. 10 a la menos 3 moles entre el volumen de la solución, que era 50 mililitros. Un litro tiene 1000 mililitros, me queda 0,05. Puedo reemplazar así, pero yo lo he trabajado en notación. 5 por 10 a la menos 2. Opero y la respuesta es 0,02. Número 13. Se ha estudiado la reacción del equilibrio siguiente a 735 grados Kelvin y un volumen de 1 litro. Inicialmente en el recipiente se introdujeron 2 moles de cloruro. Una vez establecido el equilibrio, se comprobó que se había disociado un 33% del compuesto. Calcular Kc. Tengo la reacción, primero hay que balancear 2 cloros, 1 cloro, coeficiente 2, 2 nitrógenos, balanceada la ecuación. Te dan las moles y el volumen para que calcules la molaridad. 2 entre 1, 2 molar. Esa es la concentración inicial. Además te hablan de un porcentaje de disociación que corresponde al 33%. ¿Cómo se calcula el 33%? 33 entre 100. Bien, entonces 33 entre 100 es 0,33. Pero el porcentaje siempre está en función de la concentración inicial, que es 2. 2 por 0,33, 0,66. Si quieres reemplaza 0,66 o si no, así como yo lo he hecho. 2 por 0,33. Negativo en el reactante porque se consume y positivo en el producto porque se genera. Para el NO, como también es para 2 moles, reemplazo el mismo valor, 0,66. Y para el cloro es la mitad. ¿Por qué? Porque necesito solo para 1 mol. 0,66 entre 2 es 0,33. Bien, lo llevo a proporción de los coeficientes. ¿Cuánto me queda en el equilibrio? 2 menos 0,66, 1,34. 2 por 0,33, 0,66 y 0,33. Cálculo Kc. Productos entre reactantes elevado a sus coeficientes. Producto 0,66 elevado al cuadrado por 0,33 entre ahora reactante 1,34 elevado al cuadrado. Efectúo y el valor de Kc resulta 0,08. Número 14. De forma cuantitativa, 3,2 gramos de hidróxido de sodio reacciona exactamente con 8 gramos de un ácido triprótico. Hallar la masa molecular del ácido especificado. Un hidróxido reacciona con un ácido triprótico. ¿Qué es un ácido triprótico? Un ácido que tiene 3 hidrógenos en su estructura. Te dan las masas de ambos. Como hay una reacción química de por medio, voy a aplicar número equivalente en gramo. De la base es igual al del ácido. Masa por tita entre peso molecular para ambos porque me dan las masas asignadas de cada sustancia. ¿Cuánto es el valor del tita? Para el ácido 1. ¿Por qué? Porque tiene un OH. Para el ácido triprótico 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 hidrógenos. Reemplazo. Masa de la base 3,2. Tita del hidróxido 1. Entre el peso molecular. ¿Cuánto pesa el hidróxido de sodio? El sodio pesa 23. El oxígeno 16. El hidrógeno 1. Suma 40, igual a la masa del ácido, 8 gramos, por el tita, tiene 3 hidrógenos, tita vale 3, entre el peso molecular del ácido, que lo desconozco porque no tengo la fórmula, y de hecho eso es lo que te piden. Multiplicas en aspita, despejas, y la respuesta es 300. Número 15. Encuentre la constante de acidez de un ácido monoprótico débil sabiendo que están disueltos 2 por 10 a la menos 4 molar de iones hidrógeno, siendo la concentración inicial del ácido 0,1 molar. Hay que disociar, es un ácido monoprótico, es decir, tiene un solo hidrógeno. Disocia sus iones, ion hidróneo y el ion negativo. ¿Cuánto tienes al inicio? 0,1 molar. En el cambio, le voy a asignar variables para que te des cuenta, menos x, más x y más x. Pero te están dando un dato, sabiendo que están disueltos 2 por 10 a la menos 4 molar de hidrógeno. Ya tienes la disolución de los hidrógenos, 2 por 10 a la menos 4. Conociendo el valor de x, ya conoces todas las variables. 2 por 10 a la menos 4, 2 por 10 a la menos 4. Mira, date cuenta, el 2 por 10 a la menos 4 es un valor pequeño y el 0,1 también. A 0,1 réstale 0,0002, pues no va a variar mucho. Bien, por esta razón lo estoy considerando muy poco significativo. Si tú quieres, restas, pero pierdes tiempo.
La constante de acidez queda definido como producto entre reactante. 2 por 10 a la menos 4 por 2 por 10 a la menos 4 me queda elevado al cuadrado entre 0,1. Resulta 40 por 10 a la menos 8, corre la comita decimal un espacio y la respuesta es 4 por 10 elevado a la menos 7. Número 16. En la reacción del amoníaco y el ácido clorhídrico, ¿cuál es el producto con carácter base conjugada de Bronsted-Lowry? Bien, entonces amoníaco con ácido clorhídrico, este HCl le dona su protón. Quien dona es el ácido, quien recibe la base. El amoníaco se transforma en ion amonio si es base, pues me va a generar el ácido conjugado, y el que era ácido me genera la base conjugada. A mí precisamente me preguntan por esta última, la base conjugada de Bronsted. Por lo tanto, la respuesta es el ion cloruro, es decir, cloro a la menos 1. Número 17. Instrumento de laboratorio cuya funcionalidad consiste en determinar el grado de acidez o alcalinidad. El viscosímetro permite determinar la viscosidad. Termómetro, temperatura. pHímetro, acidez o alcalinidad. Calorímetro cuantifica el calor y barómetro, presión. Por lo tanto, la respuesta es tercera opción, pHímetro. Número 18. Calcular el valor de Kp a 250 grados Celsius en la reacción de formación del yoduro de hidrógeno. Sabiendo que el volumen del recipiente donde se ejecuta la reacción es de 10 litros, partiendo de 2 moles de yodo y 4 moles de hidrógeno, se han obtenido 3 moles de yoduro de hidrógeno. La ecuación ya está balanceada, te dan las moles iniciales. De hidrógeno 4 moles, de yodo 2 moles. Además te indican que se ha obtenido 3 moles de yoduro de hidrógeno. Estableces tus 3 fases, tu inicio, tu cambio y tu equilibrio. ¿Cuánto se ha obtenido de yoduro de hidrógeno? 3 moles. Por lo tanto, también asocias la fase de cambio. Menos X en los reactantes y más 2X en el producto, porque siempre va en función, esta etapa siempre está en función de los coeficientes. Si 2X es igual a 3 moles, ¿cuánto vale X? La mitad, 1,5. Ya conoces X, puedes encontrar las otras moles en el equilibrio. 4 menos 1,5, 2,5. 2 menos 1,5, 0,5. Con estas moles y el volumen que te están brindando, ya puedes encontrar la concentración en el equilibrio. ¿Qué concentración? Molar. Siempre trabajamos con molaridad. Moles entre volumen. A todo entre 10. Te va a quedar 0,25, 0,05 y 0,3. Calcula Kc. Producto entre reactantes y no olvides elevar a sus coeficientes. Entonces vas a tener 0,3 al cuadrado entre 0,25 elevado a la 1, te da lo mismo, 0,05 elevado a la 1, operas y Kc resulta 7,2. Sin embargo, lo que te piden es Kp, por eso es que te dan el resto de datos. Bien, ¿qué fórmula vamos a emplear? La de relación. Kp es igual a Kc por RT elevado a la variación de moles. ¿Cuánto es esta variación de moles? Son coeficiente de los productos menos coeficiente de los reactantes. En los productos tengo 2 de coeficiente, 2 moles. Y en los reactantes 1 más 1, 2. 2 menos 2, 0. Todo elevado a la 0 se hace unidad. Por lo tanto, Kp y Kc tienen el mismo valor. Respuesta Kp igual a 7,2. Número 19. Al calentar dióxido de nitrógeno en un recipiente cerrado, se descompone según el mecanismo. El recipiente contiene inicialmente 0,0189 mol por litro de NO2. Se calienta hasta 327 grados Celsius. Una vez alcanzado el equilibrio, la concentración de NO2 es de 0,0146 mol por litro. Calcular la presión total en atmósferas en el equilibrio. Tienen la ecuación balanceada, te dan la concentración inicial del NO2, te dan la concentración en el equilibrio del NO2. Mira, tienes estos dos datos. Para obtener el cambio o disociación basta con restar el inicio y el equilibrio, porque tradicionalmente ¿qué hacemos? Restamos el inicio y el cambio. Inicio menos cambio me da equilibrio. Lo mismo, si restamos el inicio y el equilibrio me tiene que dar el cambio por diferencia. Bien, un pequeño principio matemático.
Ok, entonces, ¿cuánto es esa diferencia? 0,0043. Si aplico lo que tradicionalmente se hace, que es asociarlo en función a las moles de cada sustancia, esto sería menos 2x, más 2x y x. ¿Para qué? Para guardar esa proporción. 2x vale 0,0043. Acá también quiero 2x, por eso coloco el mismo valor. Pero para el oxígeno quiero x, ya que su coeficiente es 1, por eso divido entre 2. 0,0043 entre 2, 0,00215. Conociendo estos valores ya puedo determinar el equilibrio de los productos bajo los resultados. Calculo la concentración total. ¿Y por qué? Porque me piden la presión total. ¿Cuál es la idea? Aplicar pavito ratón, ya que las sustancias son gaseosas, pero relacionando la concentración total con la presión total. Es decir, pavito ratón, no tengo moles, pero tengo concentraciones. ¿Pero qué me da moles entre volumen? Mol entre litro me da concentración molar, y es lo que tengo. Entonces me va a quedar RT por concentración. Reemplazo. ¿Cuánto vale R? Como la presión total la quieres en atmósferas, R vale 0,082. La temperatura te la dan en Celsius, más 273 para Kelvin sería 600 Kelvin. Y la concentración total, ya que quieres la presión total, por eso es que sume todas las concentraciones. Todas. Bien, de acuerdo, entonces, ¿cuánto me da? 0,02105. Opero y mi presión total resulta 1,04 atmósferas. Respuesta 1,04. Número 20. Determinar verdadero o falso respecto a las características de las bases según corresponda. Al tacto, sus disoluciones acuosas son jabonosas, característico de cualquier hidróxido, ¿verdad? Modifican el color de los indicadores ácido-base, como el azul de bromotimol, modifican el color de cualquier indicador, del azul de bromotimol, de la fenolftaleína, del rojo de metilo, de cualquiera. Esto es correcto. Por último, las disoluciones acuosas de las bases no conducen a corriente eléctrica, es falso. Te comentaba que las bases tienden a liberar iones OH, y los iones OH solvatados en agua son muy buenos conductores eléctricos. Esto es falso. Respuesta: verdadero, verdadero, falso. Actividad domiciliaria. Respuesta número 1, verdadero, verdadero, verdadero. Ejercicio 1, respuesta: verdadero, verdadero, verdadero. Ejercicio número 2, respuesta 13,3. Ejercicio número 2, respuesta 13,3. Y por último, ejercicio número 3, respuesta 0,26. Ejercicio 3, respuesta 0,26. Hemos concluido, jóvenes. Que pasen una feliz Navidad en unión familiar. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Miss.